Hoy tendremos la conferencia número 335, primera parte de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Digo primera parte porque mañana tendremos la continuación si Dios quiere. Y esta parte, primera, viene súper saturada de noticias. Y he de deciros una cosa, estad atentos a lo que presente en el transcurso de lo que dure esta conferencia, porque vais a ver qué cantidad de noticias se están amontonando, pero sobre todo de qué tipo, porque desde luego será una de las conferencias que quizás parecerá como si nada, pero de las más duras de presentar cuando veáis todo el contenido conjuntamente. Pues como os decía, va a ser intensa y va a ser dura. Vamos ya, para empezar, quizás con unas partes que podrían parecer positivas, pero no siempre son tan positivas. Unas noticias sobre salud. Un estudio reciente lo dice claro, ni un vaso de vino al día. ¿Y todo esto a qué viene? Pues a un informe que nos viene a confirmar lo que dicen los adventistas de toda su vida prácticamente, y es que beber alcohol, 0, 0, 0, nada de nada. ¿Por qué? Pues porque hasta lo más mínimo daña. Mirad lo que nos dice este informe, porque viene a desmontar lo que tantas veces se dice, bueno, un vasito al día, va muy bien, sirve para esto y para lo otro. Pues vais a ver. Beber un vaso al día durante un año aumenta en un 0,5% entre las personas de entre 15 a 95 años el riesgo de padecer uno de los 23 problemas relacionados con el alcohol: cáncer, enfermedades cardiovasculares, AVC, que es accidente cerebrovascular, cirrosis, accidentes, violencia, etc., consideran los autores. Esto significa que la tasa de mortalidad en el mundo aumenta en 100.000 casos al año por un vaso al día. Precisa la doctora Emmanuela Gakidou, del Instituto de Metrología y de Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, coautora del estudio. Dice que los riesgos para la salud asociados al alcohol son enormes. Según Gakidou, estos resultados refuerzan otras investigaciones recientes que destacaron correlaciones claras y convincentes entre el consumo de alcohol y la muerte prematura, el cáncer y los problemas cardiovasculares. El mito según el cual 1 o 2 vasos al día son buenos es solo un mito. Solo el cero alcohol minimiza el riesgo global de enfermedades, puntualiza. Por tanto, todos aquellos que intentaban justificar, porque les gusta el tintorro, para que me entengáis, que ya estaba bien tomar un vasito y que eso no es caer en el alcoholismo ni nada parecido, pues no sé qué era en alcoholismo, pero ya veis todos los resultados que conlleva. De vosotros depende si queréis tener a vuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo o queréis ser morada de vinillo. Y ya sabéis que las partes positivas que ofrece el vino, lo ofrece también el mosto, que no tiene alcohol, pero te ahorras todo lo malo. Pero ya se sabe, primero es la gula, primero es el vientre y después lo que sea. Y así se pisan los mandatos de Dios, que son tan claros en la Biblia al respecto. No mires la copa cuando rojea. Pero algunos prefieren mirar eso y para adentro.
pues ya sabéis que vamos a ser juzgados por lo que hagamos con nuestro cuerpo, ¿verdad? El consumo temprano de alcohol puede triplicar el riesgo de cáncer de próstata grave, según un estudio. La investigación fue llevada a cabo por la Universidad de Carolina del Norte. Fueron evaluados los datos de 650 hombres entre enero de 2007 y enero de 2018. Y ya veis, tomar alcohol, sobre todo cuando se es joven, puede llegar a provocar esto con mucha facilidad. Aquí hay todos los datos, por si queréis leerlo. Os paso despacio las imágenes para que podáis detenerlo en vuestros hogares y os deis cuenta que esto no son bromas. Por desgracia, ya sabéis cuánta gente joven es asidua a tomar alcohol, y no precisamente un vasito de vino, sino bebidas con bastante más potencia en alcohol. Un estudio determina que la contaminación afecta a la inteligencia de las personas. Bueno, pues un dato a tener en cuenta. Para la investigación se tomaron como muestra 20.000 personas en China entre 2013 y 2014. Y ya sabéis que en China, según qué lugares, la contaminación es impresionante. Un estudio realizado en China y publicado este martes revela que los ciudadanos que viven en las zonas con elevados índices de contaminación pueden ver reducida su capacidad de discernimiento intelectual a un nivel similar al de haber recibido un año menos de educación. Comparando tests de lenguaje y aritméticos de estas personas con índices de dióxido de nitrógeno y de azufre, importantes componentes de la polución atmosférica en las localidades donde vivían, los expertos dedujeron que a mayor nivel de contaminación se producen peores resultados. Con lo cual, una vez más, cuando decimos no hay que vivir en grandes ciudades, hay que vivir en el campo, no lo decimos porque sí. La profetisa del Señor advirtió a su pueblo, Ellen White lo dijo hace muchos años, no vivamos en grandes ciudades, polución, y ella ya hablaba de eso en esos tiempos. Pues imaginaos ahora, ¿era solo por cuestiones de comodidad? Pues bueno, normalmente vivir en el campo es menos cómodo, pero es mucho mejor para la salud a todos los niveles. Y esto es un dato más a tener en cuenta. Muchas veces no se habla de ir a vivir al campo por esta cuestión, pero esta también es importante. Si vivir en núcleos urbanos contaminados nos provoca tener estos problemas mentales, pues quizás que nos superemos un poco e intentemos que no sea así, ¿no? Ya sé que muchas personas quisieran estar viviendo en el campo porque saben que eso hay que hacerlo, pero hasta ahora les es imposible. Bueno, pues una vez más, para eso hay que pedir oración al Señor. Oración e intentar dar el paso en el momento en que el Señor abra una puerta. No hay otra forma, todos hemos de hacer lo mismo. Y si Dios quiere, se podrá ir al campo. Si no, como dice también la sierva del Señor, algunos deberán permanecer en las ciudades hasta el final. Cada uno tendrá su función, cada uno su papel, pero que por nosotros no quede el intento de ir a vivir al campo. Bueno, pues una vez más, hagamos caso a los profetas de Dios y seremos prosperados. De lo contrario, ya sabéis lo que nos pasa. Y ahora un apartado curioso como mínimo, la creación de Dios. Con esto, a lo boxeador, captan la fácil e inusual huida de un caballo en Brasil. Sí, es curioso porque vais a ver el caballo que está precisamente entre estas cuerdas, como si fuera un ring de boxeo, para que me entendáis, y vais a ver con qué facilidad se le ocurre algo y cómo salir de allí. Tonto no es, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Se le ha ocurrido cómo pasar entre las cuerdas y se va. En fin, que una vez más, la inteligencia de los animales, como decía Elena White, la extraña inteligencia de los animales, a veces sigue sorprendiéndonos. No siempre hace falta que las cosas se las enseñen para que las hagan. También tienen su discurrimiento. Y ahora algo que tiene que ver con caballos, pero bastante más antiguos. Buscan clonar un extinto potro prehistórico, dicen, hallado en la puerta al mundo subterráneo.
Si se encuentra una célula viva, creemos que será posible obtener un clon del caballo prehistórico, han asegurado los expertos rusos y surcoreanos. Fue encontrado, como era de esperar, en Siberia, y en ese lugar que le llaman la puerta al mundo subterráneo, fue encontrado un potro congelado que vivió, dicen, al menos 30.000 años atrás. Evidentemente, hace 30.000 años atrás no había ni el ser humano en la Tierra, ni un solo animal, porque la creación de Dios aún no había sido hecha. Son 6.000 años de historia los que llevamos, no más. ¿Y qué han decidido hacer? Pues algo que ya hacían los antediluvianos, y era temas de manipulaciones con la cuestión genética. Ahora, sencillamente dicen que parece ser que para ellos este animal como mucho tenía 20 días de edad, pues si consiguen obtener una célula que les vaya bien, una célula viva aún, van a clonarlo. Desde luego no hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo quieren hacer, ya lo sabéis, con el mamut, un rinoceronte, un león cavernario, etcétera, etcétera. Todo lo que van hallando más o menos en alguna condición que esté bien, van a procurar trabajar para conseguirlos volver, no a la vida a estos animales en sí, pero sí a esas especies. Una vez más, parece de película, ¿eh? Pues lo mismo que vivían los antediluvianos se volverá a hacer. Como en los días de Noé, recordad esto. Apartado para Europa. Y vais a ver qué racha de noticias. Primero empezamos con Holanda. Investigan la explosión de un auto con bombonas de gas en los Países Bajos. Y ya os podéis imaginar una explosión de este tipo lo que puede llevar, ¿no? Vamos a ver el vídeo donde se nos relata esto. Un pequeño poblado de Países Bajos, un vehículo que transportaba bombonas de gas se ha estrellado contra la sede del gobierno local y ha explotado. Sucedió en la localidad de Bemmel, en el este del país, a unos 100 kilómetros de la capital. Se informa que el conductor ha fallecido. Según los testigos, el chofer dirigió el vehículo contra las instalaciones a propósito. El edificio sufrió daños considerables. Los medios locales indican que la policía anteriormente había recibido amenazas que pudieran estar vinculadas con el incidente. Las circunstancias del suceso están bajo investigación. Ya habéis visto, fue hecho adrede, no fue un accidente. Ya veremos qué resultados da esta investigación. En España, 116 inmigrantes saltan la valla de Ceuta, atacan a los agentes con cal viva, ácido y excrementos. Y esto sucede, ya os sabéis, en la parte española que está en África. Y en ese lugar los inmigrantes intentan desesperadamente llegar hacia España y pasar hacia Europa o quedarse en España, y al final ya están empezando algunos a utilizar una serie de métodos que llaman incluso como de mafias que les llevan a hacer esto. En fin, que una vez más, tensión por todos lados, y sobre todo con tema inmigratorio, ¿eh? Y en Bélgica, un hombre mata a puñaladas a 2 mujeres y hiere a varias personas en el este de ese país. Pero esto no es todo, mirad en Francia. Un hombre con problemas psiquiátricos mata a su madre y a su hermana con un cuchillo cerca de París. Algunos medios franceses aseguraron a primera hora que el agresor actuó al grito de «Alá es grande» y contra viandantes, e informaron de que estaba fichado por la policía por apología del yihadismo. Estado Islámico reivindicó el ataque con arma blanca, sin embargo la policía no confirmó el móvil terrorista porque barajaba la disputa familiar y dicen que era un hombre con graves problemas psiquiátricos. Pero claro, grita lo que grita, pues problemas psiquiátricos, pero ya sabéis a qué va asociado una vez más. 7 heridos, varios graves, por un ataque con cuchillo en París. Ya veis que es una tras otra. Segundo apuñalamiento en la capital francesa en menos de 24 horas. Una vez más, alguien atacando a personas. En Escocia, una noticia que sucedió mientras el Papa se estaba moviendo por Irlanda. Nos hacían comernos en vómito las denuncias de abusos sexuales y físicos en un orfanato católico de Escocia. Smillium Park, un orfanato católico en Escocia, cerró en 1981, pero lo que pasó allí sigue dando de qué hablar casi 40 años después. Fijaos que esto no es Irlanda, esto no es Pensilvania en Estados Unidos, esto no es Chile, esto es Escocia. Y allí también tuvieron sus casos. Y si queréis leer todo el relato, os lo paso despacio, porque
sigue siendo de una crudeza impresionante y una vez más todo ligado al clero. Estos procesos legales, nos indica aquí, ocurren en el contexto de la visita del Papa Francisco este fin de semana a la vecina Irlanda, donde tiene previsto reunirse con víctimas de abuso sexual de la Iglesia Católica allí. Y así fue y lo hemos presentado. Esta noticia no la presentamos en ese viaje del Papa a Irlanda, pero ya veis una vez más qué contexto es el de esa visita, el de ese viaje papal. Desde luego, caso tras caso, se siguen destapando y veremos cómo aún hay más. ¿Todo esto por qué? Ya lo dijimos. ¿A alguien le interesa que todo esto además surja a la luz? Porque se va a hacer una limpieza dentro del Vaticano a nivel mundial, con lo que atañe a su Iglesia, y en consecuencia van a quedar como líderes de la moral absoluta. Tened claro eso, ¿eh? Todo esto no está pasando porque sí. Y bien, vamos ahora a otra noticia en Alemania. La muerte de un hombre en una pelea desata una caza neonazi al extranjero. Una vez más, problemas con el tema de inmigración, para variar. Y vamos a ir viendo cómo Europa, esto es lo que está aconteciendo más. Un giro hacia la derecha extrema que tiene que ver, cómo no, para frenar tema migratorio y que tiene que ver, cómo no, con alguien que también le interesa que todo eso suceda para dar al final una buena solución. En fin, tiempo al tiempo, todo llega. También en Inglaterra, mirad, 3 heridos en Londres en un ataque con ácido. Una vez más, atacando ácido, echando ácido a la cara de las personas. Y en Suecia, empate entre la izquierda y la oposición y avance de la ultraderecha, también por el tema migratorio. ¿Os estáis fijando cómo Europa empieza a tener una serie de cambios motivados precisamente por el tema migratorio sobre todo? ¿A alguien le ha interesado que eso suceda, esas olas migratorias que no se detienen, sino que siguen yendo a más? ¿Por qué será? Alguien lo está fomentando mucho y queriendo que esto sea así y sea totalmente aceptado, el papado. Y es lógico que hay que ayudar a las personas sin recursos, ¿verdad? Pero resulta que también se motiva que no haya recursos en esos lugares para que vengan para acá y se les motiva para que vengan también. Con lo cual, esto está provocado, no pasa porque sí. ¿Y qué va a suceder en Europa? Pues ya lo podéis imaginar, una polarización y, en consecuencia, un posicionamiento. ¿Y a quién le interesa eso? Pues ya os lo podéis ir imaginando, ¿verdad? Vamos a ver precisamente lo que ha acontecido en estas votaciones en Suecia. 7 millones de suecos decidían hace unas horas dar voz a la ultraderecha y situar al partido xenófobo Demócratas Suecos en primera línea del panorama político. Estoy preparado para hablar con otros partidos. Invito particularmente al líder de los moderados a ver cómo se puede gobernar Suecia. Los resultados oficiales de las elecciones legislativas dibujan un país ingobernable, con un empate técnico entre la izquierda en el poder y la derecha en la oposición. Los partidos de la alianza tomaremos decisiones juntos de cómo formar un nuevo gobierno en Suecia. Todos los partidos de izquierda sumarían el 40,6% de los votos, es decir, 144 escaños, y la alianza de derechas el 40,3%, 143 escaños. Lo más responsable ahora mismo es no especular. Tenemos que dejar funcionar la maquinaria demócrata. Como tercera fuerza aparecen ellos, los ultraderechistas, que aunque no han conseguido el sorpaso del que hablaban en campaña, sí tienen la llave de la gobernabilidad. Ahora todas las opciones están abiertas y el papel de la extrema derecha, con un 17,7% de los votos, ha derribado el sistema de bloques imperante hasta el momento. ¿Cuántos países ya no van por el mismo derrotero? Mirad los países del este, Hungría, Polonia, mirad Italia. ¿Cuántos más vendrán? Tiempo al tiempo, pero todo se va polarizando. Y ahora apartado para crisis. Entran en vigor los aranceles de China contra Estados Unidos por 16.000 millones de dólares. Una vez más, esto no va a terminar así, hay contrarréplica por parte de China. La economía china se debilita en medio de la guerra comercial con Estados Unidos y ya empiezan a dar resultados esos aprisionamientos económicos que le está dando precisamente Estados Unidos a China.
El crecimiento del gigante asiático se ha ralentizado hasta mínimos de junio de 2017. Fijaos que es una tensión entre los dos países. Temor por la solvencia de Italia con su calificación de deuda negativa. Italia también no es que esté para lanzar cohetes de alegría económicamente hablando. Crisis. Y ahora una noticia que tiene que ver con España. Suspenden a un sacerdote en Málaga por tenencia y distribución de pornografía infantil. Una vez más de lo mismo. Y hoy es día 11 de septiembre, un día recordado por muchos, básicamente por lo que llegó a acontecer en Estados Unidos, pero también es recordado en otros lugares por otras cuestiones y normalmente muy poco positivas. Distintos países han tenido un problema especial en un día 11 de septiembre. Cataluña también lo tuvo. Y hoy es precisamente, mientras nosotros estamos dando esta conferencia, hay organizado una manifestación masiva en Barcelona que, sobre todo, tiene que ver con el tema independentista. El independentismo carga de simbolismo los actos previos a la Diada de Cataluña, que es la fiesta de Cataluña en sí. Con lo cual, ya veremos el resultado de todo esto, pero la tensión sigue estando. Algunos hablan de gran tensión en la calle y que... No, esto... A ver, pueden haber excepciones, pero desde luego muchos medios informativos están diciendo, y partidos políticos, una serie de cosas que sorprenden cuando uno vive aquí. Entonces, ¿cómo puede ser que hagan esta propaganda de lo que está pasando en Cataluña cuando esto no está pasando así? Pero, en fin, ya sabéis que a alguien le interesa también polarizar la situación. Pero sí que es cierto que una vez más la profecía nos decía que Europa habría división, mas no se unirán. Y estamos viendo esto por un lado, y estamos viendo lo que está sucediendo con las extremas derechas, que también, si oís comentarios de gente entendida en cuestión geopolítica de Europa, llegan a decir que hasta la Unión Europea se está tambaleando debido a todas estas situaciones. En fin, la profecía es clara de lo que va a acontecer al respecto. Pero aún hay más profecías que no podemos obviar. Tienen que ver, cómo no, con todo lo que está pasando en Medio Oriente y que afecta, en consecuencia, al resto del mundo. Washington promete atacar a Siria más fuerte que antes y Damasco usa armas químicas. Pues resulta que ahora Rusia está denunciando que ya han empezado a filmar una serie de corresponsales a los lugares donde dicen que hay o habrá un ataque con armas químicas. Dicen que va a ser un fraude, que eso no va a ser cierto, que van a utilizar a los cascos blancos, etcétera, etcétera, para filmar toda una cuestión, y que algunas personas de grupos terroristas han llevado allí unas ciertas sustancias para que se pueda comprobar que han habido ataques con arma química. Esto es lo que denuncia Rusia por un lado, pero Estados Unidos, claro, esto nada de nada para ellos. Pero sí hay esa amenaza. Si sucede eso, ataque. Fijaos que lo de Siria no ha terminado y desde luego aún no va a terminar. Estados Unidos envió al Golfo Pérsico un buque y un bombardero para atacar Siria. Según el Ministerio de Defensa ruso, los cascos blancos y el Frente al-Nusra preparan un falso ataque químico tras el cual Estados Unidos, Francia y Reino Unido atacarán Siria con misiles guiados. Incluso dice que hasta Alemania se podía añadir a todo ello. Pero mirad esto también, Rusia comienza la construcción de una enorme base de defensa aérea en el Ártico. La base albergará una división que cubre todo el Ártico ruso. La flota del norte es la más fuerte de las 4 flotas de la Armada rusa y su misión principal es proteger los intereses nacionales de Rusia en el Ártico, así como en otras áreas de los océanos mundiales. ¿Y por qué os muestro esto? Hombre, evidentemente es una cuestión militar, por tanto, una cuestión de poder y de fuerza, de supremacía por las naciones que se mueven por esa zona. Pero es que hay algo más que veremos relacionado con el Ártico. Todo esto, una vez más, no está pasando porque sí, ya lo vais a ver. Pero otras noticias mientras. Ankara lamenta que Macron rechace el ingreso de Turquía en la Unión Europea. Problemas, una vez más, con Turquía. El atacante de Ámsterdam tuvo un motivo terrorista. Bueno, y es un apuñalamiento que hubo a 2 personas en la estación central de allí, de Ámsterdam. Motivos terroristas, una vez más, en Europa. Esto no es Oriente Medio. Pero más noticias que tienen que ver con Rusia, China,
Entre ellos se disputan su hegemonía en África tras un millonario acuerdo de financiación. Y vais a ver ahora un vídeo donde se cuenta algo muy interesante de qué hay en esa zona, quiénes se mueven a nivel político mundial, qué naciones, y evidentemente el porqué. Y vais a daros cuenta como los primeros adventistas, lo que dijeron sobre la profecía, está latente delante nuestro ahora. Tras el Foro para la Cooperación entre China y África, el presidente del país asiático anunció la concesión de $60.000 millones más en financiación y ayuda para el continente africano. Los nuevos fondos, aseguró textualmente Xi Jinping, se dedicarán a la construcción de infraestructuras y no vienen con condicionamientos políticos. Pese a ello, son muchas las voces que acusan a China de un nuevo tipo de colonización a través del endeudamiento africano. Mi compañero Rubén Casellé se encuentra en la redacción porque ha profundizado en este asunto y sobre todo en la preocupación que viene por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Rubén, ¿cómo estás? Hola, Vicky. Decíamos, el anuncio de Xi Jinping ha llegado a los titulares. Sí, de hecho, los medios lo que se fijan en que esta región de África ya está demasiado densa, mucha presencia extranjera, cuestionan incluso si es que el continente está reservado, pero también destacar esto, que Rusia ahora tiene los ojos puestos en la región que hablaremos después, también que hay más competidores, la China, la Unión Europea y también, como decías, los Estados Unidos, y que, hablando nuevamente de Rusia, está ganando la batalla por establecer su influencia en esta parte del territorio. Todo esto después de la visita de la semana pasada del ministro Lavrov, en que se habló de abrir en Eritrea un centro logístico, y todo esto enlaza también con los planes ya anunciados en el mes de marzo de intentar establecer áreas de prioridad económica, oportunidades de extracción de mineral, en ese caso concretamente de diamantes y de platino, y por supuesto también de hablar de una cooperación militar y estratégica. Sobre esta cuestión, fijarnos en quiénes están actualmente desplegados en esa región tan importante, empezando por los mismos Estados Unidos, que tienen su única base de todo África en Djibouti. Poco después, en 2015, llegó China, precisamente pues para ser el polo, ¿no?, de dominio, de poder de esta región, y ya Japón, la única base militar de este país en todo el mundo, la tienen aquí por el mismo motivo. Destacar también presencia de Italia, de Francia, y dentro de la base francesa de españoles y también de alemanes. ¿Por qué está tan disputada esta región? Porque tenemos cerca Somalia, Yemen y sobre todo el estrecho de Bab el-Mandeb. Es por donde antiguamente pasaba la ruta de la seda y ahora pues pasa el petróleo, 4,8 millones de barriles diarios de crudo, y ahora pues hablar de esta posible nuevo centro logístico en Eritrea, en este caso de Rusia, para fortalecer los vínculos económicos, culturales y también geoestratégicos. Decíamos recién la presencia militar. Ahora, económicamente, las presencias de estos países, ¿qué representan? Pues unas cifras de inversión bastante grandes. Lo mejor es que lo veamos en este cuadro que nos lo resume. Es de Ernst & Young. Son las últimas cifras que están disponibles. Aún no se ha presentado el informe de este año. Y los Estados Unidos, en número de proyectos, lideran la presencia de inversión extranjera. Pero si nos fijamos en lo que es el número de empleos generados, quien va por delante es China. Pero también es importante presentar la relación, porque si dividimos los 11.000 y pico empleos generados por los Estados Unidos por la inversión total, nos damos cuenta que son unos $3.000 por empleo. En el caso de Francia son unos $4.000 por empleo más o menos, y en el caso de China tan solo $1.000 por empleo. Esto va muy ligado también a las críticas de que muchas veces los países que están presentes, las potencias que están presentes en África, se llevan mucho más de lo que generan. También decir que se importa maquinaria obsoleta, incluso medicamentos, es algo que la OMS ha denunciado en reiteradas ocasiones, pero en el caso concreto de China, pues en el país donde está presente ha hecho también importantes inversiones, ha creado infraestructuras como pueden ser carreteras, vías de tren, centrales eléctricas o centros de comunicaciones, pues precisamente para poder mover todo el volumen de mercancías que se están generando o que se están extrayendo de esa región. Y tú decías ahora muy bien esta cifra, la de los 60.000 millones de dólares que acaba de prometer en un nuevo paquete Xi Jinping, pero esto es una cara de la moneda. Por la otra tenemos la del crédito. Desde el año 2000 de África ha recibido unos 130.000 millones de créditos desde China, y todo esto pues le va a pasar factura con los intereses. ¿Qué dicen Estados Unidos ante todo eso? Critican la presencia de las demás potencias, explícitamente
hablan de China y de Rusia, que trabajan para expandir su influencia en la región, mientras que los Estados Unidos, su postura es que están allí no por los minerales, no por la presencia estratégica, sino para ayudar a la gente, el compromiso con la gente de África. Qué solidarios, qué curioso. Gracias, Rubén, por todos los detalles. En RT hemos contado con Arthur Colom. Él es integrante del Grupo de Estudios Africanos, el cual asegura que el apoyo chino dista mucho de la financiación que suele proporcionar Occidente a África. Un país emergente como China da al conjunto del continente africano, y es un tipo de ayuda, son programas de cooperación que difieren, son diferentes, son significativamente diferentes en cuanto a contenido de los tradicionales programas de cooperación que conocemos desde los años 60, promovidos por las potencias occidentales. El enfoque de China de la cooperación económica con África es significativamente diferente del enfoque que ha existido prioritariamente en África en los últimos 30 años, en el que las políticas lideradas por el Banco Mundial y el FMI, con el apoyo de las grandes potencias occidentales, ha sido un enfoque orientado a la estabilización macroeconómica y a la promoción de programas sociales en salud y educación, dejando de lado o dejando en segundo lugar, dejando en segundo término las necesarias políticas de transformación económica orientadas a la industrialización. Pues ya habéis visto, mientras unos hablan de que están en esas zonas para ayuda a las personas que viven allí, otros no hablan tanto de esto, pero hacen negocio con ello también, con infraestructuras, etcétera. Pero en el fondo de la cuestión siempre es lo mismo: materias primas y sobre todo petróleo. Y eso no es la única situación en África. Vamos a ver también noticias en Latinoamérica que sucede lo mismo. Estos grandes países, China, Rusia, Estados Unidos, con evidentemente también participación de países occidentales, todo tiene que ver siempre con negocio. Y es lo que al final va a hacer saltar la chispa, el detonante de una gran explosión que va a ser conocido como la última batalla en esta tierra. Y eso es profecía y eso se va a cumplir. Por tanto, todo esto que os estoy mostrando no es porque sí, ni es para criticar a un país o a otro, es para mostrar una situación a nivel mundial que es la que es, y es la que marcaba la profecía. Daniel 11, versículos finales, nos hablaba de esto. Y todo eso va a estallar justo antes del regreso de Cristo. Mientras tanto, más situaciones. Aumentan a 7 los muertos en protestas del viernes en la iraquí Basora. 7 manifestantes murieron durante las protestas del viernes en la ciudad de Basora, sur de Irak, en las que los participantes irrumpieron e incendiaron el consulado iraní, confirmaron hoy las autoridades iraquíes. Fijaos, ahora saltan también chispas entre Irán e Irak con esta situación. Y mirad el porqué. Irán es una potencia muy influyente en Irak y sobre todo en el sur del país, donde la mayoría de su población es chií, la misma rama del Islam que profesa la primera nación. La crisis medioambiental en Basora se debe al aumento del nivel de salinidad en el río Shatt al-Arab por la sequía que afecta a Irak y que ha mermado el caudal de los ríos procedentes de Irán y Turquía. Vaya dos países, ¿eh? Desde principios de julio las manifestaciones se suceden en el sur del país para exigir servicios básicos de calidad, así como el fin de la corrupción y el desempleo. Con lo cual nos damos cuenta también que algo se está encendiendo para ir contra Irán, y es precisamente de su vecina nación, Irak, con la que ya tuvieron sus disputas hace años, y vaya disputas, y ahora parece ser que eso vuelve a interesar que suceda. Hay una cuestión también, y tiene que ver con el agua, ¿cómo no? Y mirad quién está implicado, no solo es Irán, también es Turquía. Una vez más, los actores principales para que las últimas escenas se terminen de desarrollar en esos países que aún no han recibido
del todo los golpes que la profecía dice que van a recibir. Sí, y van a recibirlos por parte occidental, principalmente de Estados Unidos y aliados. Todo lo de allí aún no ha terminado. Y todos aquellos que siguen interpretando que Daniel 11 es básicamente, sobre todo los últimos versículos, un tema espiritual, que vayan interpretando así y la gente seguirá sin enterarse absolutamente de nada de lo que está aconteciendo, que está marcando el fin de los días antes del regreso de Cristo. Qué lástima. Y mirad, aún hay más al respecto. Irak condena a Irán por el bombardeo contra la sede de un partido kurdo. Fijaos, la tensión sigue. El gobierno de Irak expresó su condena a Irán por haber bombardeado sin previo aviso la sede del separatista Partido Democrático del Kurdistán iraní en el noreste del país árabe, un ataque en el que hubo al menos 9 muertos y 30 heridos. El Ministerio de Exteriores consideró que el lanzamiento de misiles contra su territorio constituye una violación de su soberanía, con lo cual ya sabéis qué fácil es de aquí a nada saltar a guerra. Cantidad de muertos que hemos recogido desde que hicimos la última conferencia hasta ahora. Hablo de la conferencia de noticias exclusivamente. Ya sabéis que muchos que son 1 o 2 no los ponemos, algunos sí. Pues así por lo bajo, 363 víctimas. Muertas, sí, ya no hablemos de heridos. ¡Qué barbaridad! Y esto no para, un degoteo continuo, día a día. Y no parará porque la profecía es clara, sucederá aún peor. Y aún tantos no quieren creer en la profecía, escritos hace miles de años cumpliéndose delante nuestro. Cuando Daniel escribía toda esa situación, hace 2600 años, ¿quién hubiese imaginado que esto sería una realidad? Solo los creyentes en la profecía bíblica, el resto, nada de nada. Pero ahora lo peor es que hay creyentes en profecía bíblica que distorsionan el contenido de la profecía, lo pasan a espiritualizar todo y no se enteran de nada. Vaya desgracia. Bien, dejamos ese apartado más crudo, que es el que hemos estado viendo ahora, para entrar en ciencia y tecnología, donde, bueno, al menos alguna cosa agradable quizás veremos, y profetizado estaba que también iría a más, junto con el conocimiento profético, no olvidemos eso. Kalashnikov presenta un innovador dron de reconocimiento que puede volar 1.200 kilómetros. Pero bueno, esta noticia que tiene algo de positivo, pues no sé hasta qué punto será tan positiva para el ciudadano de a pie. Fijaros por qué. El evento tuvo lugar durante el Foro Militar Internacional que acaba de arrancar en la región de Moscú. El nuevo sistema aéreo no tripulado ruso, que aquí se dice su nombre, Zala, etc., diseñado para misiones de reconocimiento óptico y radioelectrónico, ha sido presentado en la Exposición Militar Internacional Armia del Ejército 2018, que arrancó este martes en Kubinkas, región de Moscú, en Rusia. Fabricado por la compañía Zala Aero, parte del consorcio militar ruso Kalashnikov, este aparato de propulsión híbrida, eléctrica y de combustión interna, goza de una autonomía de 14 horas, lo que le permite cubrir más de 1.200 kilómetros, la distancia entre Moscú y Estocolmo, informa la web del consorcio. Pero esto no es todo, mirad ahora. El dron de 30 kilos de peso y 5 de carga útil es capaz de llevar simultáneamente 6 cámaras diversas para recoger datos desde una altitud de hasta 5.000 metros. O sea que si eres un conejo también te ven. El aparato está provisto de un sistema de escaneo láser que ayuda a obtener datos sobre el terreno, detectando objetos camuflados y cambios en el paisaje. No es poca cosa, ¿eh? Por primera vez el dron consta de un sistema automatizado de procesamiento de datos para misiones de reconocimiento óptico-electrónico, aerofotografía en el espectro visible e infrarrojo, reconocimiento radioelectrónico y retransmisión audiovisual. Pues imaginaos esto, ya no sirviendo como campañas militares, sino que algún día sea usado para ir contra todos aquellos que van contra el sistema establecido o que va a establecer el papado a nivel mundial, contra el pueblo de Dios. Si Dios no ayuda a su pueblo, con todo lo que hay hoy en día, ¿quién llegaría a escapar? No quedaría ni uno de los 144.000 que van a quedar vivos cuando Cristo vuelva, que van a ser salvos sin pasar por la muerte. O Dios ayuda a su pueblo, o aquí no queda nadie. Pero ya veis que toda esa tecnología
evidentemente no siempre será usada para bien, ni mucho menos. Rusia prueba un exoesqueleto que permite disparar una ametralladora con solo un brazo. Con el otro, pues harás otras cosas. Pero ya veis hasta qué punto se va maquinando todo, y siempre para destrucción, tantísimas veces. No siempre, mirad esto. Imprimen por primera vez un ojo biónico en 3D que podría curar la ceguera. El prototipo de este dispositivo transforma la luz en impulsos eléctricos de forma similar a como ocurre en el ojo humano. Por tanto, es una buena noticia de las que, por desgracia, no abundan en comparación con todas las otras. Pero es una noticia sumamente interesante. Ya lo sabéis, si queréis más datos, os pongo esta imagen, la detengo, para que podáis verla bien y a ver si dentro de poco algunas personas que sufren de esto puedan llegar a ver. Ahora sí, vamos a ver, eso sí, cómo se hace precisamente ese tipo de ojo que podría curar la ceguera, un ojo biónico en 3D. Ya veis, es impresionante cómo han conseguido hacer esto. Es además en una cuestión medio circular, con lo cual no era tan fácil poderlo diseñar y se ha conseguido, realmente asombroso. Dios quiera que tenga la efectividad que parece ser que puede llegar a tener. Y ahora apartado para Latinoamérica, que dicho sea de paso no aparece como tal en las profecías bíblicas. Ya sabéis que las profecías bíblicas se centran o bien en Estados Unidos o en lo que es Europa, o la cuestión de Medio Oriente, que también tiene que ver incluso con Rusia y China, que va más allá del Medio Oriente, pero en sí de Latinoamérica no se habla en la profecía. Pero sí que es cierto que como consecuencia de todo, lo que va a acontecer también se verá implicada. Mirad algunas noticias al respecto. La ruta de la seda china cruzará América Latina, los intereses en la región. Si antes hemos visto el anterior vídeo que nos hablaba de otro lado, tan lejano, veréis que tiene mucho que ver precisamente con esto. El gigante asiático ha privilegiado su relación con Latinoamérica dentro del gran proyecto de inversiones e intercambio económico. La iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda es un enorme proyecto comercial diseñado por China que pretende conectar Europa, Asia del Sur y Oriental, Asia Central, Oriente Medio y también América Latina. Se trata de una iniciativa que puede consolidar un círculo virtuoso entre China y los países de la región, señala un documento elaborado en 2017 por los académicos Esteban Zotel y Wei Qian, investigadores del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Changzhou. Pero me gustaría que os fijaseis precisamente en el logotipo que aparece en esta fotografía sobre la cabeza de este señor que está exponiendo algún tema, hablando sobre esta nueva ruta de la seda. ¿No veis nada en particular sobre su cabeza? Una vez más, el diseño de un ojo. Qué curioso que en tantas cuestiones que tienen que ver con tanto negocio a nivel mundial aparezcan ojos. ¿Por qué será? ¿No será que detrás de este gran comercio hay precisamente los grandes mercaderes de la tierra, de los cuales habla Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel, que tienen que ver con sociedades secretas
y también con Vaticano, por supuesto, tantísimas veces, para generar un negocio impresionante que el ser humano de a pie jamás se suele imaginar. Curiosamente siempre van a buscar, o tantas veces, símbolos, logotipos que tienen que ver con ojos. Ya sabéis, los famosos Illuminati y demás. Todo esto no es porque sí. Siempre se nos está dando un mensaje. Y desde luego puede ser en formas de flechitas, de lo que queráis, pero de una forma u otra se nos indica lo mismo. Los grandes mercaderes de la tierra, sociedades secretas, masonería, todo va incluido en estos grandísimos negocios. Y añadimos esto que pone aquí, es que América Latina tiene un espacio preferencial dentro de los planes estratégicos de desarrollo económico de China, apunta José Antonio Ejido, analista de temas internacionales. La región es de la mayor importancia para los planes chinos, no solo por los recursos naturales y las materias primas, sino porque es una zona de alianzas políticas con países que se encuentran en la misma situación que China antes de su revolución, señala también sociólogo. Desde luego sí que es cierto, hay cuestiones políticas por en medio, pero esas cuestiones políticas tienen que ver, cómo no solo con sus tendencias políticas porque sí, sino porque detrás hay gente muy interesada, los que hemos citado, los grandes mercaderes de la tierra, que les interesa que todo fluya hacia ellos y entre ellos también tener sus sectores que son rivales. Por tanto, es normal que esto suceda y América Latina, si tiene el panorama que tiene, evidentemente es por esto. Difícilmente os lo van a contar en las noticias de cualquier otro medio, pero detrás siempre están los mismos intereses, esos tres grandes grupos de los que hemos hablado antes, pero eso sí, lo que va asociado es a economía, no solo a cuestión política, y que tiene que ver con gran negocio, con sociedades secretas. Tened esto presente. Por tanto, cuando esto sucede, en todos esos lugares no puede pasar nada de bueno al final. Apartado para Bolivia. Denuncian al director de un colegio por violación. Y sabéis, esto no es de una iglesia católica, no. Y os lo digo porque la persona que nos estuvo informando tiene que ver precisamente con esta chica que tuvo este problema, y esto sucedió, mira por dónde. Eso también pasa, no solo en cuestiones católicas, tiene que ver con adventistas. En todas partes cuecen habas, y desde luego algunos con sus actitudes ayudan muy poco a que haya una diferencia entre la Gran Babilonia y el resto. Una vez más, desde aquí queremos mostrar el apoyo a todas estas personas que lo están pasando mal, sea en el ámbito que sea, sean católicos, sean protestantes, sean adventistas, sea lo que sea, los que tienen que pasar por estas cosas, desde luego, por gente que se hace decir religiosa, se digan con el título que se digan, es vergonzoso. Y a veces lo peor, se intenta también camuflar, enviar a gente de aquí a allá lo que haga falta para que no ha pasado nada, todo se tape. Una gran desgracia. A veces hay actitudes que se siguen repitiendo en distintos ámbitos. Colombia. Otros 4 líderes sociales fueron asesinados. Fijaos que es un degoteo continuo. También en Colombia denuncia una incursión militar venezolana en su territorio. Tensión con Venezuela. Recordad, algo se está cociendo y muy fuerte en Latinoamérica. Y en Argentina, limpieza moral. ¿Por qué? Pues es por esto. Obispos argentinos se adhieren al Papa Francisco en lucha contra abusos en la Iglesia. Bueno, pues lo están haciendo bien, ¿eh? Primero han destapado muchísimos casos y se siguen destapando más. Algunos ya vienen ya por sí solos, que se van destapando después de haberlo provocado todo. Y ahora, en consecuencia, se buscan soluciones. Y en según qué lugares la gente se lo va a creer, que verdaderamente van a solucionar las cosas, a hacer limpieza moral. Y en Paraguay, ¿qué sucede? Pues más de lo mismo. Más de lo mismo me refiero, ya lo sabéis cuando digo esto, a que pasan estas cosas. Justicia de Paraguay declara culpable de abuso sexual a sacerdote redentorista. Una vez más. Pero también más de lo mismo en Chile, de nuevo.
Suspenden al sacerdote carmelita acusado de abuso sexual. Suspenden a sacerdotes acusados de abusos sexuales también en Chile. Es un no parar, ¿eh? Y Ministerio Público triplica investigaciones por abusos en la Iglesia. Aumento de las denuncias y obtención de antecedentes a través de los allanamientos a edificios eclesiásticos permitió abrir 82 nuevas causas. En julio pasado, la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional informó de 37 causas vigentes, las cuales, según la última actualización informada hoy por el ente persecutor, se triplicaron a 119. Se trata de indagatorias en las que se averiguan todos los grados de participación, ya sea como autores, cómplices o encubridores. El centenar de casos involucra a 167 imputados, de los cuales 96 corresponden a sacerdotes, 4 diáconos, 30 religiosos, no sacerdotes, 10 laicos, 20 sin información y 7 obispos. Las personas investigadas también crecen considerando que en el último catastro había solo 68 imputados. También se sumaron víctimas. En julio se contabilizaban 104 y ahora hay 178, de las cuales 79 corresponden a niños, niñas y adolescentes. 15 adultos y otras 84 personas de quienes no se tiene mayor información, salvo que, al igual que el resto, fueron víctimas de abuso sexual por miembros de la Iglesia Católica. ¿A qué se debe este aumento de las causas vigentes por abuso? Cifra que nos duele pero no nos sorprende, dijo el vocero de los laicos de Osorno, Juan Carlos Claret. Vaya panoramas, ¿eh? Y en Colombia, alarma por el suicidio de 2 adolescentes por el juego viral Momo, del cual ya estuvimos hablando y advirtiendo. Pues ya veis, el juego tiene varios retos, van accediendo a ellos y al final conlleva al suicidio. Y parece ser que uno era un hijo de un pastor también adventista, según me informaron. Desde luego, mucho hemos de velar por nuestros hijos, muchísimo, porque el diablo los quiere tumbar por donde sea. Y la lástima es, ¿por qué no estamos más por los hijos, educándolos, advirtiéndolos, preservándolos de todas estas cuestiones? Una vez más, hay que ir al campo a ser posible. Eso sí, si las tecnologías te acompañan también allí, pues cuidado. Cuidado porque solucionarás unas cosas, pero las otras también debes de seguir velando por ellas, porque de lo contrario ya veis qué final se puede llevar a tener. Y en Argentina, el peso argentino se desangra tras la subida de tipos de interés hasta el 60%. La divisa ha sufrido su peor desplome en 3 años y se hunde hasta los 40 pesos por dólar, y aún aumentó después de esta noticia. Todo asociado, como no, a problemas de crisis, pero Argentina también, todo un centro de experimentos para el Vaticano. Y en México, queman en un linchamiento popular en México a 2 campesinos a los que tomaron por secuestradores de niños. Pues vaya fallo, ¿eh? Vaya fallo. Hallan a 3 personas descuartizadas en bolsas frente a un restaurante en Cancún. Violencia por todos lados. ¿Cuántas de todas estas noticias que estoy mostrando podían estar como en los días de Noé? A montones, porque la historia se está repitiendo, ¿eh? Obispos de México sostienen diálogo fraterno y propositivo con López Obrador. Mira por dónde. La Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró que este diálogo expone la voluntad de construir entre todos una sociedad más justa, reconciliada y en paz. Qué bonito suena, ¿eh? El segundo punto conversado en el encuentro, señalaron los obispos, fue la preocupación mutua por la atención de los temas urgentes: pobreza, migración, violencia, corrupción, impunidad, vida y libertad religiosa para todas las confesiones. Además, se abordó la posibilidad de establecer un puente de diálogo cercano y permanente. Una vez más, cómo no, el Vaticano entre los puestos de mando de ese gobierno. Ya lo estuvimos mostrando sobre este señor, pues ya estáis viendo los resultados. Y eso sí, además, ya ves, hablan de libertad religiosa para todas las confesiones, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo les cuesta actuar cuando precisamente hay ataques sobre algún protestantes o adventistas en esos lugares por parte de gente católica? ¿Cómo les cuesta actuar aún, eh? En fin, que como siempre las palabras son muy bonitas, los mensajes son muy bellos, pero todo esto se hace con propósito.
y el Vaticano, una vez más, seguirá estando al lado del poder en México. Localizada también en ese país una fosa común clandestina con 166 cráneos. Casi nada. Y antes hablábamos, Latinoamérica también, situación como lo que hemos visto antes. Estados Unidos, China, ¿qué tiene que ver? Pues China crece en América Latina. ¿Debe replantear Estados Unidos su política exterior hacia Pekín? En el último año el gigante asiático ha concentrado acuerdos con El Salvador, Panamá y Ecuador, que se suman así a otras naciones de la región. Pues vamos a ver otro vídeo que nos servirá para comprender más esa pugna que hay en Latinoamérica entre estos países tan poderosos y que desde luego no trae los mejores auspicios para ningún país de los de allí. La posible guerra comercial entre China y Estados Unidos podría tener alguna consecuencia positiva para Latinoamérica. Desde que Trump amenazó con imponer aranceles sobre los productos chinos y Xi Jinping respondió anunciando medidas equivalentes, el juego de especulaciones comenzó en todo el mundo. Estados Unidos es el segundo mayor exportador del planeta, pero su déficit comercial, o sea, la diferencia entre lo que importa y lo que vende al exterior, alcanzó los 556.000 millones de dólares en el 2017, el máximo desde el 2008. De esta cifra, 375.200 millones de dólares corresponden a productos que llegan desde China. Mientras tanto, el gigante asiático incrementa su presencia en Latinoamérica. Los números hablan por sí solos. Durante el 2017, el intercambio comercial entre Estados Unidos y la región estuvo cerca de los 800.000 millones de dólares. Con China, sin embargo, rondó en los 260.000. Pero el Foro Económico Mundial propone centrar el análisis en una cifra mucho más reveladora. En los últimos 17 años, Estados Unidos duplicó su dinámica de comercio con Latinoamérica. En cambio, China logró multiplicarla por 22. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el proteccionismo impulsado por Trump puede abrir opciones comerciales a varias naciones de Latinoamérica, que aumentan, claro, sus exportaciones a China, aunque también advierte que una guerra comercial entre los dos gigantes genera preocupación en algunos países. Difícil prever las consecuencias que esta guerra podría tener para el resto de los países, porque un choque de estas características entre estas dos potencias nunca se sabe cómo podría terminar. Gane quien gane, esperemos que al menos no pierdan los que queden en el medio. Pues como siempre, algunos sacarán sus dividendos, pero los que quedan en medio, muy bien, no terminarán pasándolo tampoco, porque los problemas estarán en todas partes de este mundo. Y es la única forma en la que llegue a suceder algo que sirva para todos los países, para que quieran ir juntos, quieran andar bajo una misma ley, etcétera, etcétera. Tiene que haber un gran conflicto por muchas partes. Y bien, ahora otro apartado, animales muertos. La profecía, en el último tiempo morirían, y muchos. Pues aún sigue pasando. Hallan cientos de tortugas muertas en México. Y así otras noticias en otros lugares. Pero ahora nos centramos en ese apartado que no sabes cómo calificar y por tanto, ¡pam!, le pongo un interrogante. Y cuando ves la imagen ya te quedas un poco, ¿y esto qué es? Ardió desde las rodillas hasta el pelo. Niña de 12 años sufre graves quemaduras en un reto viral. Una vez más, cuestiones por internet. La osadía casi le cuesta la vida a la joven estadounidense. Veis a la izquierda cómo ha quedado y cómo era a la derecha. Bueno, cómo ha quedado, no bien, porque ya veis que está totalmente vendada, ¿eh? ¿En qué consiste todo esto? Pues mirad. Como Owen supo más tarde, las chicas decidieron unirse al reto del fuego, Fire Challenge en inglés, un peligroso desafío viral muy popular en YouTube, en el que una persona tiene que rociar con etanol su cuerpo, prenderle fuego y, claro, filmarlo. En fin, mirad, aún continúa. Dice, la pequeña fue hospitalizada con quemaduras de segundo y tercer grado y conectada a un respirador. A pesar de que la joven permanecerá en el hospital durante meses, se espera que su recuperación completa tarde años. Tras pasar por los minutos más terribles de su vida, Owens confesó que desearía que los vídeos que muestran a personas participando en estos retos virales estén prohibidos en YouTube. Además, la progenitora de Tim Milla advierte a otros padres de que vigilen a sus hijos.
controlen a esos hijos, especialmente con esos celulares o móviles. Y si yo pudiera, después de todo lo que pasó, mis hijos nunca tendrían acceso a las redes sociales. No más iPhones, nada, admitió la mujer. Sí, pues ya veis, cuesta entender, ¿verdad? Cómo incluso siendo joven, uno no piensa de que si hace eso se va a quedar así. La verdad, ya llega un momento en que dices, ¿qué está pasando con la humanidad? Se puede ser joven, pero no razonar para pensar en consecuencias. Es increíble, ¿eh? Bueno, pues ya lo veis hasta qué punto se está llegando. Y Satanás, una vez más, va por los jóvenes. Lo estáis viendo siempre. Satanás no quiere que los jóvenes abracen la fe, crean y hagan el gran trabajo que él teme tanto, porque los jóvenes son los que van a terminar la obra de Dios en la tierra anunciando el mensaje del cuarto ángel con más potencia que nadie. Por eso, por un lado y por otro, se los va a ir cargando. ¿Y qué mejor forma? No solo cargándoselos en un sentido físico, sino de aquí. Ya no razonan lo suficiente como para que nada que sea positivo les llegue a ser efectivo. ¿Hasta qué punto se está llegando? Gracias a Dios no todos aún están a estos niveles, pero si no es por este lado por otro, Satanás va a intentar desviar su mente de lo que debe ser correcto. Recordadlo, y veremos más cosas al respecto aún. Soy normal, tatuador colombiano se corta la nariz y las orejas para parecer una calavera. Bueno, puedes titular esto de algún otro modo, pues yo creo que el mejor sigue siendo un interrogante. ¿Cómo se entiende eso? Eric Jainer Incapié Ramírez, un tatuador colombiano de 22 años que se hace llamar Calaca School, se sometió a varias cirugías plásticas para parecerse a una calavera. Para lograr el mayor parecido posible, se cortó la nariz y las orejas y se tatuó su cara y su cuerpo. Además, el hombre se cortó la lengua en dos partes para asemejar la de una serpiente. El tatuador se define como una persona normal que tiene un aspecto diferente a los demás. Bueno, pues esa desde luego es su definición. No sé si todos coincidiríamos con esa definición. Os advierto que el vídeo tiene imágenes que son crudas. Os lo digo por si queréis verlo o no. Bueno, ya solo la fotografía ya dice mucho de sí. Por tanto, ya lo sabéis, si queréis saltaros el vídeo, por mí ningún problema. Pero saca la lengüita. Somos una calavera. Todos vamos a llegar a un mismo sitio. Y pues, aunque hay gente que me tiene miedo que por mi apariencia y todo, pero no, normal, es relajado. Es un estilo de vida, como un estilo de cultura, un estilo de trabajo, también uno lo puede ver como trabajo, porque por medio de uno tener tatuajes, modificaciones, puede viajar para muchos lados, porque hay personas que tienen la curiosidad de realmente conocerlo tal cual como es uno. Bien, hay aún algún otro trozo del vídeo que va más allá y se ve cómo es capaz de mover la lengua, que tiene partida en dos. Realmente, en fin. Bueno, pues ya veis, cuesta entender que incluso haya cirujanos que permitan que esto se haga si no es por algún tipo de enfermedad, ¿no? Bueno, hay cosas que sigue sin comprender, desde luego. Algunos lo verán ya como una cosa, bueno, como hoy en día todo está bien, pero realmente uno se debería plantear, ¿y esto realmente está bien? ¿Esto realmente es sensato? ¿Esto realmente no es destrozar tu cuerpo una vez más? ¿Esto no es
ir contra el templo del Espíritu Santo que debería ser nuestro cuerpo y que se cuida tan mal, por negocio, ¿por qué? ¿Para ser distinto? Desde luego, vaya ejemplos está teniendo la sociedad, vaya ejemplos. Fijaos que va lleno también de tatuajes. Antes, ¿quién se tatuaba? Solo eran, en España, por cierto, los legionarios. En otros lugares, ya lo sabéis, maleantes. Bueno, pues ahora ya todo el mundo se tatúa, hasta los futbolistas de primer nivel. Se pasa a ver las cosas que antes eran desagradables y horrendas, sobre todo por parte de dónde venía todo esto, y después se pasa a ver todo tan normal. Bueno, pues de normal no tiene nada. Y todo son cosas que afectan al cuerpo. Por desgracia no siempre se lo plantean a las personas que van a hacerse este tipo de cosas. Pero ir haciéndose todas estas cosas es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Los textos bíblicos son claros al respecto. Pero la verdad, ¿hace falta que nos lo diga Dios que esto no es saludable, que no es bueno? ¿No tenemos conciencia propia? ¿Qué está pasando en nuestras mentes? ¿Tanto nos dejamos manipular por los demás? Pues parece ser que sí. Qué difícil es tener personalidad propia. Y qué difícil va a ser un auténtico cristiano en el último tiempo. Ya lo estáis viendo. Y como decíamos, veremos más cosas como en los días de Noé, Sodoma, Gomorra. Mirad esto. Hallan restos de la primera niña nacida de 2 especies humanas distintas hace más de 50.000 años. Esto es el titular de la noticia. Nació de la unión entre los denisovanos y los neandertales. El descubrimiento se ha realizado por el Instituto Max Planck de Leipzig. O sea, hace más de 50.000 años nos dicen que ya había unos seres, en este caso como humanos, ¿no? Especies humanas, que además se cruzaron entre ellos. Bueno, evidentemente no hace esos años, porque como he dicho antes, 6.000 años de vida en la Tierra son los que hay, no más. Es más, ¿de dónde surge todo esto entonces? Ya lo hemos venido hablando, el tema de la evolución, de dónde surge, etcétera, etcétera, que tiene que ver también con masonería, sociedades secretas, mucha gente no tiene ni idea, y cómo el Vaticano tenía puesta la mano allí, porque es lo que también está difundiendo, echando por tierra el relato de la creación, hasta el relato de Noé, incluso y el diluvio, cuando hemos demostrado la veracidad de ello. Pero bien, ¿a alguien le interesa que todo esto se pierda ese norte, para no poder llegar a conclusiones como guardar el sábado porque viene de la creación? En fin, si os dais cuenta, aquí nos habla de un cruce entre especies humanas, en cierto modo. Todo esto, una vez más, ¿a qué nos lleva? Pues a lo que hemos dicho tantas veces, que había manipulación genética ya entonces y que alguna parte de esta manipulación genética ha seguido también hasta nuestros días. Mirad, asimismo todos los humanos modernos, excepto los africanos, dice, tienen en su genoma aproximadamente un 2% de ADN legado por los neandertales, lo que demuestra que se pudieron haber producido cruces entre estas especies en un pasado lejano. Pues claro que hubo cruces entre especies. ¿De qué tipo? Pues provocado por los seres humanos, capaces de modificar genéticamente. Y después, ¿puede ser que entre esas especies también se mezclaran? Pues puede ser. Pero Dios puso punto y final a estas cosas. ¿Por qué? Porque esto no era voluntad de Dios. De un linaje veníamos todos, y así debería quedar por siempre, como en los días de Noé. Y después del diluvio también hubo manipulación genética. Parece toda una locura, ¿verdad?, para el hombre de ciencia moderno porque ha desechado la palabra de Dios. Pues que vean todo lo que hemos presentado al respecto y se van a sorprender de ver que lo que creen que es una ciencia es una falsamente llamada ciencia porque a alguien le ha interesado eso. Pero desde luego hasta las noticias de este tipo están dando a la razón al relato bíblico y a los escritos de Ellen White. Interesante, ¿eh? Mirad todo lo que presentamos sobre los antediluvianos y veréis aún lo que presentaremos en los misterios de Babilonia. Vaya conexiones entre una cosa y otra. Otra noticia.
Los fabricantes de robots sexuales abren otra fábrica pasmados ante la demanda masiva global. La integración en las muñecas de un sensor que permite al androide detectar movimiento y responder con sonidos y expresiones está retrasando su salida al mercado. Pero es un negocio que les está dando mucho. Gente se va con muñecas. Encarcelan a una madre y a su amante por abuso sexual sistemático de sus hijos pequeños. Una vez más, unas noticias de esas horripilantes. La pareja perpetró durante 4 meses un abuso sexual sistemático contra los menores, un bebé y una niña de 5 años a los que planeaban violar. Y os voy a leer solo una parte, porque todo es muy crudo. Una madre depravada y su amante han sido condenados en Reino Unido a más de 20 años de prisión cada uno por perpetrar abusos sexuales durante meses y planear meticulosamente violar a su hijo bebé y a su hija de 5 años, según trascendió en el Tribunal de la Corona de Portsmouth. La pareja de treintañeros perpetró un abuso sexual sistemático contra los 2 menores durante un periodo de 4 meses. En determinado momento, la madre alimentó por la fuerza a su hija con una pastilla para dormir para que pudiera llevarse a cabo el abuso. El novio secreto de la madre tenía una predilección sexual pervertida por los niños de edad más joven, y los dos planearon los crímenes contra los menores en una serie de 12.400 mensajes de WhatsApp, recogen medios locales. El abuso salió a la luz cuando la pareja de la madre, que no estaba involucrado, vio los mensajes en su teléfono y llamó a la policía, que descubrió allí fotografías indecentes enfermizas, explicó a la corte el fiscal Simon Jones. ¡Qué locuras! Depravación absoluta. Hasta los propios padres capaces, o madre en este caso, de hacer esto. ¿Os dais cuenta hasta qué punto está llegando todo? ¿Os dais cuenta la cantidad de noticias que hay de este tipo y que ni os muestro? Y esto es solo una parte para que nos demos cuenta a qué punto está llegando la humanidad. Es de locura esperpéntica. Pero claro, aún hay más cosas relacionadas con lo que no toca hacer y que traen sus consecuencias. La alarmante epidemia del VIH en Chile. Si en 2010 hubo 2.968 nuevos diagnosticados, en 2016 los casos fueron 4.927 y al año siguiente más de 5.000. El Ministerio de Salud proyecta que este año los nuevos portadores de la enfermedad podrían llegar a más de 7.000, concentrándose sobre todo entre los jóvenes de 15 a 29 años. Claro, los demás actividad sexual. La unidad de especiales de la tercera.com presenta un dossier para entender las causas de la epidemia del VIH en el país, con distintas historias y testimonios de una enfermedad que, según informes de la ONU, tienen a Chile como el país latinoamericano donde más ha crecido el número de contagiados en la última década. Y no para, ¿eh? Pero esto no es todo. En Estados Unidos registra por 4º año consecutivo aumento drástico de casos de clamidia, gonorrea y sífilis. Los funcionarios de salud estadounidenses han emitido severas advertencias a medida que los datos revelan que las infecciones de transmisión sexual están propagándose por el país. Desde luego, como en los días de Noé, de Sodoma y de Gomorra. Los datos revelan que el año pasado se registraron casi 2.300.000 casos de clamidia, gonorrea y sífilis. Los CDC alertan de que los diagnósticos de gonorrea han aumentado un 67% en 4 años, mientras que los casos de sífilis se incrementaron aproximadamente un 76% entre 2013 y 2017. Vaya cómo crecen los números, ¿eh? Pero aún hay más. Reino Unido estima que hay 80.000 pederastas activos en la red. Las denuncias sobre imágenes de abusos de niños aumentaron un 700% en los últimos 5 años en el país. Inglaterra y Gales han registrado unos 23 delitos sexuales a través de la red todos los días entre 2017 y 2018. ¡Qué locura todo! Más de 200 detenidos en fiestas sexuales para menores de edad en Bolivia. Sí, aquí no se escapa nadie, ya lo veis, da igual si eres del norte, del sur, del este o del oeste. Al final, todo va a parar a lo mismo.
Y vaya descripciones que se dan de esta fiesta, y me lo salto. Un local que ofrece sexo con muñecas agota sus plazas en 24 horas. Esta casa de citas, como se lee en su página web, ha sido abierta por la empresa catalana Lumidolls, que ya tiene establecimientos similares en Barcelona y en Moscú. Por tanto, tiene que dar su renta esto, En total son 7 muñecas con aspecto de mujer y una de hombre, las que se pueden elegir a la hora de hacer la reserva, y todos llevan nombres como Leona, Cindy, Eva, Molly o Kate, mientras que el muñeco masculino es Alessandro. El coste es de 80 euros para media hora, 100 euros la hora y 180 para 2 horas. El catálogo explica que sus dimensiones son reales, miden unos 160 centímetros, aunque las hay más bajas, su aspecto es realista, su esqueleto es de metal articulado, ligero para poder moverlo con libertad, y el material termoplástico resistente al agua. Cuando el cliente pincha en cada una de las muñecas de silicona, puede personalizar en cierta medida su aspecto, determinar el color del cabello y la ropa que va a llevar, que varía desde lencería hasta ropa deportiva de estudiante o de directiva. Para que la experiencia sea lo más real posible, algunas están dotadas de un sistema que simula los latidos del corazón, que aumentan a medida que se incrementa la actividad sexual. Sus pupilas se dilatan y su piel se sonroja, mientras que otras gesticulan y muestran movimientos faciales para que su cara exprese placer, cuenta el catálogo. ¿Qué tecnología llegan a implementar a estas muñecas? Como servicio adicional, quienes hayan quedado satisfechos pueden comprar la muñeca desde la página web con un coste que oscila entre los 1.000 y los 2.000 dólares, o sea, entre 865 y 1.731 euros. Casi nada. Y la gente lo paga. La gente prefiere esto que la realidad. ¿Qué pasa? ¿Todo esto es normal? ¿Nos damos cuenta que es un disparate tras otro en las noticias? Bueno, hoy en día ya lo sabéis, todo está bien, ¿no? Pero para Dios no todo está bien. Y Dios vendrá dentro de pocos años y vendrá a poner fin a todo esto y muchas cosas más. A tanta corrupción que hay en el mundo, a tanta desgracia, a tanta maldad. Y nadie se está preparando para eso. El fin viene y la mayor parte de gente tan distraída en sus cosas que son incapaces de discernir que Cristo vuelve en 2031 y cuando se les da el mensaje aún lo rechazan, por más pruebas que se presenten. Y algunos dirán, bueno, ya me prepararé más tarde, ya, y a Dios lo vas a engañar, ¿no? ¿Dios es tonto acaso? Tontos somos nosotros si no nos preparamos día a día, cada día, porque nunca sabemos cuándo será nuestro final. Y no nos hemos de preparar por miedo a perdernos, sino porque ya vale la pena que nos centremos y queramos ser como Él quiere que seamos, buscando la perfección. Todos aún pecamos, todos aún fallamos, pero Dios nos pide ser perfectos como Él es perfecto. Y hemos de hacerlo, con la ayuda de Dios se puede hacer, y en eso hemos de estar, y dejarnos de tanta tontería que va a llevar a tantos a la perdición. Porque ya sabéis que cada cosa que hay de maldad en la mente humana lleva más maldad y a una cadena consecutiva de otros males que al final van a llevar a la gente totalmente fuera de sí, dominados por un espíritu que no va a ser el de Dios precisamente. Y así va el mundo. Hoy te vamos a violar. Niños de 11 años violaron a su compañero, que tenía 10, y a las autoridades, ¿qué hicieron las autoridades? Pues abandonaron el caso, pues porque eran menores de 14 años. Y esto en Berlín. Vaya panoramas, ¿eh? Qué locuras, hasta niños de esta edad ya. Hallan los cuerpos de 3 niñas, su madre y su abuela en una casa de Perth, en Australia. Los cadáveres se descubrieron después de que un joven que está detenido se presentara en comisaría. Se trata del tercer asesinato de este tipo en lo que va de año en Australia Occidental, cuya capital es Perth. Qué locuras por todas partes. Os he dicho que esta conferencia era una de las más duras que yo podía presentar, porque ya estáis viendo que es una tras otra en cuestiones tan diversas
que desde luego te das cuenta que este mundo es imposible que se sustente. Esto no hay político que lo arregle. Esto no hay rey que lo arregle. Esto no hay república que lo arregle. Alguien querrá arreglar algo aparentemente y les dará una solución a toda esta gente. Y será ese señor que va vestido de blanco que aparece en un balcón en Roma. Y luego aparecerá otro haciéndose pasar por Jesús y será el mismo Satanás. Y le harán caso. Vendrá en su propio nombre, no en el nombre de Cristo, pero se hará pasar por él. Y ya sabéis lo que va a suceder, ¿no? Que todo el mundo, cuando vea los milagros que va a hacer, sus palabras, sus gestos de bondad, le van a hacer caso. ¿Y cuántos van a caer en el gran engaño? Por haber despreciado la palabra de Dios, el mensaje final del cuarto ángel. ¿Cuántos? Y preparaos ahora, porque vaya tanda viene. Accidentes. Un tren arrolla a un camión en Málaga. 5 heridos, 2 de ellos en estado grave, eso en España. El youtuber Mike Skylet mata a 2 mujeres tras conducir como un kamikaze y muere en el choque. Las víctimas de 43 y 12 años, madre e hija. Al menos 15 muertos en un accidente de autobús en Bulgaria. Accidente aéreo en Etiopía, 18 muertos por la caída de un helicóptero militar. Al menos 7 muertos y 20 heridos tras accidente de un autobús en Nuevo México. Al menos 11 muertos y decenas de heridos en un accidente de tránsito en Ecuador. 3 turistas españolas mueren en Tanzania al chocar su minibús contra un camión que viajaba en sentido contrario. Además murieron el conductor y otra persona más. 5 muertos y 15 heridos, 4 de ellos en estado grave en un accidente de autobús en Avilés, también en España. Al menos 20 muertos al caer un avión en un río en Sudán del Sur. Y más desgracias. Varios muertos y heridos tras una explosión en una fábrica en Rusia. Al menos 3 personas muertas. Al menos 10 heridos y 1.800 evacuados en el sur de Alemania por una explosión en una refinería. Y en Sudáfrica al menos 8 muertos tras una explosión en un almacén de municiones. Y en la India se derrumba parte de un puente en Calcuta. Es curioso, hace poco en Italia, pues ahora, mira por dónde, otro puente se derrumba y en Calcuta. Algunos decían que lo que sucedió en Italia fue provocado, etcétera, etcétera, difícil poder comprobarlo. Pero sí que hay algo que debemos conocer, y es que, ya os lo dije hace mucho tiempo, había una cita de Ellen White que venía a hablar que cuando sucede un tipo de desgracia hay varias seguidas de lo mismo, y es porque Satanás tiene sus ángeles que vienen a funcionar como especialistas, y cuando uno actúa, actúa en racha. Y esto no es conspiración, ni conspiranoicos, esto es la realidad que hay por detrás de lo que tantas veces nuestro ojo humano no ve, salvo en ciertos momentos. Y es la realidad de los ángeles caídos y de Satanás. Pero bien, mirad lo que ha sucedido también en este vídeo en Calcuta. Estas impactantes imágenes llegan desde la India, donde se ha derrumbado un puente en la ciudad de Calcuta. En el vídeo se puede ver la parte que se ha venido abajo, de unos 30 metros de longitud, con varios vehículos afectados. Por ahora se ha informado de la existencia de un fallecido, pero se teme que pueda haber muchos más. Varias personas han sido hospitalizadas mientras los equipos de rescate buscan a posibles atrapados bajo los escombros. En 2016, en esta superpoblada ciudad, se derrumbó parcialmente otro puente que estaba en construcción. Hubo 26 muertos. Pues ya veis, puente y lo que termina sucediendo. Al menos 35 muertos y 100 heridos en una explosión de gas en Nigeria. Y en tema inmigrantes, 5 muertos y 501 inmigrantes rescatados en aguas andaluzas, en España. Y en tema de pestes, ascienden a 72 las muertes probables por ébola en el Congo. Virus del Nilo Occidental, 3 muertos en Israel. El Ministerio de Salud subrayó que el calentamiento global es la causa del aumento de la propagación de la enfermedad y afirmó que se ha registrado un aumento de casos en Europa, por ejemplo, 183 en Italia y 106 en Grecia. Hay calentamiento global,
Pues estos animalitos les da por volar a otros sitios más lejanos y la que lían. 16 fallecidos en Grecia por el virus del Nilo Occidental. Pero esto no es todo, tifón. Japón tiembla ante la llegada del tifón extremadamente peligroso Jebi, que deja ya al menos 10 muertos. Pero hubo eso y algo más, ya lo veréis. Terremotos, un seísmo de magnitud 6,9 sacude Venezuela sin causar daños personales, pero sí destrozos. Venezuela registra un sismo de magnitud 5,7, el segundo en menos de 24 horas. 2 muertos y 232 heridos tras un fuerte sismo de magnitud 6 en la frontera entre Irán e Irak. Bueno, primeras imágenes de la cadena de sismos que sacude el Pacífico de América. Ya veis qué rachas, ¿eh? Internautas difunden en la red grabaciones y fotografías en las que se aprecia cómo vivieron el movimiento telúrico. Y de eso hay vídeos, fotografías, lo que queráis. Pero es curioso porque fue toda una cadena del Pacífico. Y mirad, algunos datos en Panamá, ¿dónde más? En Ecuador, ¿dónde más? En Chile, todo esto prácticamente seguido. Y el terremoto de la isla japonesa de Hokkaido deja ya 44 muertos y 660 heridos. Y hablando del anillo de fuego, de esos terremotos que hemos citado anteriormente hace un momento, pues nuevo terremoto en el anillo de fuego, fuerte sismo remece a Nueva Zelanda y eleva a 9 los países sacudidos en menos de un mes. Y ya nos muestro aquí el resto de terremotos que se van mostrando en las noticias, que no llegan a hacer tanto destrozamiento por los sitios, pero que se sienten, ¿eh? Huracán. El huracán Lane provoca inundaciones e incendios en Hawái. Tormenta tropical. La tormenta tropical Gordon deja un muerto y miles de hogares en Estados Unidos sin electricidad. Incendios. Mueren al menos 19 personas por un incendio en un hotel en el noreste de China. 8 muertos, entre ellos 6 niños, en el incendio de un edificio de viviendas en Chicago, en Estados Unidos. Lluvias e inundaciones. Al menos 7 muertos y miles de desalojados por las inundaciones en Taiwán. Inundaciones, cortes en carreteras, las consecuencias de la gota fría que atraviesa la península ibérica. Y vaya también inundaciones, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta en un momento la de desgracias que hemos mostrado con la cantidad de muertos, heridos y todo lo que eso conlleva? Destrozos varios o múltiples. Es impresionante. Es una cosa tras otra. Pero parece ser que si las cosas no te tocan a ti directamente, enseguida lo olvidas todo, ¿eh? Pero no nos damos cuenta cómo se está disparando toda la magnitud de todas estas situaciones. ¿Vemos esto como normal? Bueno, pues ahora vamos a ver algo que tampoco muy normal es que sea. Y estuvimos hablando en Costa Rica, haciendo unas conferencias allí, y también en Tenerife. Cambio climático, Laudato Si. Vamos a ver noticias relacionadas con esto. La mayor naviera del mundo quiere abrir una ruta en el Ártico aprovechando el cambio climático. Y antes hemos visto, ¿lo recordáis? Una noticia de Rusia, también en el Ártico, que se estaban preparando con una base militar impresionante. Pues ahora sucede esto. Resulta que hay, para querer abrir una ruta en el Ártico, aprovechando el cambio climático. La compañía danesa Maersk pretende enviar a aguas árticas un barco que zarparía desde el mar Báltico en San Petersburgo con 3.600 contenedores de pescado congelado, para empezar la primera prueba ya de todo ello. Maersk, empresa danesa líder mundial en el transporte de contenedores, tiene la intención de expandirse a través de una nueva ruta marítima más corta por aguas del Ártico, aprovechando el cambio climático. Según el medio, la naviera escandinava plantea, a partir del próximo 1 de septiembre, enviar su primer barco portacontenedores a través del Ártico para explorar dicha ruta y comprobar si es factible de cara al futuro, así como para recopilar datos científicos. Durante la última década, a medida que el calentamiento global ha ido haciendo mella en esta región de la Tierra, varias empresas de la industria naviera, como la china COSCO, que ya navega por aguas árticas, han sopesado la posibilidad de utilizar el Ártico para recortar tantos gastos como tiempo de viaje,
hasta 2 semanas en el caso del trayecto de Asia a Europa. La firma danesa enviaría al Ártico el Venta Maersk, un barco con casco reforzado y capacidad para transportar 3.600 contenedores de pescado congelado, que zarparía desde el mar Báltico en San Petersburgo, proveniente de Vladivostok, ambas en Rusia. Con lo cual, mira por dónde el cambio climático les va a dejar a algunos unos dividendos importantísimos, ¿eh? El último sobreviviente: se rompe el hielo marino más antiguo y grueso del Ártico. Un meteorólogo describió la pérdida de hielo como aterradora. Otros dijeron que el evento podría obligar a científicos a revisar sus teorías sobre qué parte del Ártico resistirá más tiempo. Imágenes satelitales de la primera semana de agosto han revelado algo que muchos científicos temían. El hielo marino a lo largo de las costas del norte de Groenlandia se ha roto y se ha alejado de la costa. Expertos advirtieron que su ruptura aumentaría la tasa de derretimiento en todo el continente. Se trata del hielo marino más antiguo y espeso del Ártico, descrito como el último sobreviviente del hielo marino plurianual del Ártico, el que permanece congelado año tras año, incluso durante los meses de verano. Este fenómeno, que nunca se había registrado antes, desde los registros satelitales que comenzaron en la década de 1970, se ha producido 2 veces este año, debido a los vientos cálidos y a una ola de calor provocada por el cambio climático en el hemisferio norte. ¿Os dais cuenta lo que dicen que está provocando el cambio climático, no? Aterrador lo califican ya. Aterrador, pero resulta que va bien para los negocios de los grandes mercaderes de la Tierra, una vez más. ¿Creéis que verdaderamente esto es por cambio climático que está pasando? ¿Creéis que el cambio climático pasa por lo que nos dicen y ya está? Mirad las conferencias que presentamos en Costa Rica. Vais a ver los otros datos que difícilmente os van a mostrar los medios de comunicación, que son totalmente reales, y vaya datos, donde vais a ver que todo esto no pasa porque sí, sino que está siendo provocado porque hay una gran vía de negocio en ese lugar. Los grandes mercaderes de la Tierra, una vez más, van a salir enriquecidos. Expertos también señalan que el fenómeno tendrá consecuencias graves para la vida silvestre, incluidos los osos polares, aunque la magnitud del daño solo se conocerá hasta la próxima primavera, cuando los animales salgan de la hibernación. Una vez más van a tocar fibras con los osos polares, como siempre. De eso también hablamos precisamente en Costa Rica. Pero mirad también esto: agricultores mexicanos acusan a Volkswagen de alterar el clima y provocar una sequía. ¿Y cómo hacen eso? Campesinos de Puebla buscan conseguir más de 70 millones de pesos en compensación de parte de la automotriz alemana, 3,7 millones de dólares. Pues resulta que dicen que Volkswagen ha instalado un tipo de dispositivos que lo que hacen es esto, fijaos bien. Un dispositivo del fabricante de automóviles alemán Volkswagen, que supuestamente protege a sus nuevos vehículos de las tormentas de granizo, generó una disputa con agricultores en México, quienes aseguran que sus cosechas están siendo dañadas por su culpa. Las comunidades agrícolas del país han acusado al fabricante de provocar arbitrariamente una sequía en el estado de Puebla, donde Volkswagen opera su mayor planta fuera de Alemania. Ahora están buscando conseguir más de 70 millones de pesos en compensación de parte de la automotriz alemana. Volkswagen había instalado cañones antigranizo en la planta, que disparaban ondas de choque a la atmósfera para evitar la formación de granizo que daña a los vehículos terminados y estacionados fuera de las instalaciones. El fabricante de automóviles ha recibido un permiso oficial para usar esos cañones, aunque la tecnología todavía carece de evidencia científica que respalde su eficiencia. Pero mira, van las autoridades y les dan esos permisos. Si parece ser que no funciona con evidencias científicas, que se lo digan a los campesinos, ¿no? En junio y agosto los agricultores organizaron protestas y bloquearon el acceso a la planta, argumentando que la compañía debería tomar otras medidas para proteger sus automóviles. Según los campesinos mexicanos, el uso de cañones antigranizo de Volkswagen ha causado una sequía que les ha hecho perder 2.000 hectáreas de cultivos. Los dispositivos no solo dispersan las tormentas de granizo, sino toda la precipitación que ha ocurrido desde mayo, el comienzo de la temporada de lluvias en México, comentó a AFP Gerardo Pérez, representante de los agricultores del área.
El cielo literalmente se despeja y simplemente no llueve, explicó Pérez, agregando que los cañones estaban afectando los ciclos de la Tierra. Un vocero de Volkswagen que se reunió con autoridades estatales afirmó este miércoles que la compañía suspenderá inmediatamente el uso de las máquinas en modo automático. La planta planea instalar redes antigranizo que se usarán como medida principal para la protección de los vehículos, mientras que los dispositivos servirán como una herramienta secundaria y solo se usarán en modo manual. Con estas acciones, Volkswagen de México expresa su compromiso de mantener relaciones sostenibles con sus grupos de interés, medio ambiente, comunidades vecinas y autoridades. O sea que no hay cosas que pueden cambiar climas, que no pueden cambiar situaciones de si llueve o no llueve, que suban temperaturas, que haya deshielo. Pues mirad las conferencias en Costa Rica y veréis todas las leyes que hay al respecto, regulando esas cosas, porque todo eso existe desde la década de los 70. Y eso no es ciencia ficción ni locuras. Y veréis los documentos presentados como pruebas reales de esto, y cómo tantas naciones del mundo participan de ello, incluido España. El aumento del CO2 en la atmósfera podría ocasionar falta de nutrientes a millones de personas. Un reciente estudio sobre la situación que vive el planeta detalla el impacto en los alimentos con una proyección en la escasez de zinc y proteínas. Hasta esto también ahora. Y todo esto por lo mismo, cambio climático. Vamos a la otra noticia, fijaos también. Calculan cuándo la Tierra llegará al punto de no retorno debido al cambio climático. Los países participantes del Acuerdo de París deben empezar a actuar pronto o las temperaturas medias mundiales crecerán más allá de lo previsto, sostiene un ensayo. Fijaos que es una noticia tras otra sobre el cambio climático. Si los gobiernos no actúan decisivamente antes del 2035 para combatir el cambio climático, es poco probable que se pueda contener el calentamiento global dentro de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales en los que nos queda del siglo XXI, tal y como estableció el Acuerdo de París. A esta conclusión y la fecha exacta ha llegado un grupo de científicos de los Países Bajos por medio de un modelo informático. Una vez más, alertas por todos lados sobre el cambio climático. Lástima que no digan el verdadero motivo de por qué sucede. El aumento de la participación de las fuentes limpias en la producción de energía a una tasa anual del 5% solo permitiría conseguir el efecto deseado si los gobiernos lo pusieran en práctica desde el 2027 de forma sostenible. Desde el 2027 de forma sostenible. Pues a partir del 2027 algo va a ir afectando también al pueblo de Dios. Si hay 3 años y medio de persecución, que se irá incrementando contra el pueblo de Dios al fin de los tiempos y Cristo regresa en 2031, 2027, 2028, algunas cosas vamos a ver muy importantes. Y desde luego hace falta que todo se ponga en práctica, una ley en las naciones. Y tiene que ver con Laudato Si, la encíclica del Papa. Y tiene que ver con la ley dominical, la ley que se instaure el domingo como día de reposo en todo el mundo. Y todo se va a solucionar, según nos dirán. Ya lo están diciendo, luego lo aplicarán todos. Pero fijaos cómo van coincidiendo las cosas. Ya da que pensar, El cambio climático aumenta el riesgo del surgimiento de enormes tsunamis. A medida que los glaciares disminuyen en todo el mundo, modifican dramáticamente los paisajes, sostiene el coautor del estudio. Y todo esto, una vez más, cambio climático. El deshielo provocado por el calentamiento global incrementa el riesgo de deslizamiento de estas partes de tierra que al caer al agua podrían causar enormes tsunamis, porque los glaciares soportan las rocas que están cerca. Como ejemplo de un tsunami que se originó como consecuencia de un deslizamiento, los investigadores citan el derrumbe de un talud junto al glaciar Tyndall en Alaska en 2015 que envió 180 millones de toneladas de roca al fiordo Tan. Este hecho provocó causó un tsunami con una ola de 193 metros de altura, una de las más altas jamás registradas. Y si estas cosas van a pasar, porque es profecía. En los evangelios se cita que la gente tendrá temor por el bramido del mar y de las olas.
nos damos cuenta que esto verdaderamente va a llegar a pasar. Tsunamis. Y no será uno como si nada. Habla en plural. El bramido del mar y de las olas. Y todo esto antes del regreso de Cristo. Todo lo que ellos mismos están provocando para generar más comercio, también al mismo tiempo va a servir al Vaticano para instaurar la ley dominical. Y van de la mano unos y otros. Lo hemos venido demostrando a lo largo de no sé cuántas conferencias. Y tanta gente aún ignora eso. Y por culpa de ellos mismos, esas cosas van a pasar. Y Dios lo va a permitir. Claro que lo va a permitir. Y aún y así no se querrán preparar para el pronto regreso de Cristo. Y la profecía nos había advertido hace 2000 años de todo ello. Y aún queremos seguir pensando que aquí no pasa nada. Alternativa global, la ruta comercial del Ártico genera más interés. Una vez más estamos en lo mismo. La región del Ártico cobrando cada vez más importancia en el ámbito comercial debido a que la ruta marítima del norte se hace cada vez más accesible debido al cambio climático. ¿En qué puede beneficiar a Rusia? ¿Qué ventajas presenta comparada con otros caminos? Fijaos que RT es una emisión que se hace desde Russia Today, en distintos lugares, pero pertenece al ámbito ruso. Y ellos, claro, se centran en lo suyo. Pero es que nos están diciendo todo en definitiva y por qué se está haciendo. Ellos evidentemente no terminan de cuadrar las cosas. Nosotros hemos demostrado las cosas, pero gracias a informaciones que vamos cogiendo de aquí, de allá y de donde sea, vemos el puzzle completo. Mirad el vídeo, porque nos va a explicar precisamente este tipo de ruta comercial del Ártico que genera más interés. Y más interés no solo es expectativas, es interés e interés económico también. Vamos a verlo. La misma región del Ártico está cobrando importancia hoy en día en el ámbito comercial. En primer lugar, por la ruta marítima del norte, que se hace cada vez más accesible debido al cambio climático. Así, una embarcación del gigante logístico Maersk está a punto de emprender un viaje por esta vía que hasta ahora había sido poco usada. ¿Por qué? Es una buena señal para Rusia. ¿Y qué ventajas presenta ante otros caminos? Vamos a conversar con mi compañero Rubén Carcellé, que tiene todos los detalles y sobre todo las opiniones de los expertos. Rubén, ¿cómo estás? Hola, Vicky. ¿Qué sabemos de esta nueva ruta? Pues que puede suponer muchos beneficios para el danés Maersk, que de hecho es la compañía líder del sector del transporte por contenedores marítimos. Fue fundada en 1904 y no ha parado de crecer desde entonces. Lo que se conoce es que un barco como este, que está atracado el día 22 de agosto en Vladivostok, a punto de iniciar toda esta ruta, puede transportar unos 3.600 contenedores y que la compañía cada año transporta hasta 12 millones de contenedores. Esto nada en comparación al barco mayor del mundo, que también es de esta compañía, que puede transportar hasta 18.000 contenedores. Hablemos ahora de la ruta. Decíamos que va a salir de Vladivostok cruzando hasta aquí para atravesar todos los mares del norte de Rusia y en este caso pues va a transportar pescado congelado. Va a hacer una prueba con este tipo de productos, una ruta que de hecho ya se ha venido utilizando bastante en lo que se refiere al transporte de gas o de petróleo y ahora la compañía va a intentar pues probar con los contenedores. Decir también que el barco va a llegar a mediados de septiembre y que esto es una primera prueba porque a partir de aquí va a definir sus planes de futuro. Si sale bien, pues quizás otras compañías pueden seguir sus pasos. De hecho, así se expresa uno de nuestros expertos. Oigamos las palabras de Walter Fromento. La empresa Maersk, como todas las otras empresas que van a seguir a Maersk, realmente están dispuestas a asumir esta decisión. Esta es una ruta que, si se quiere, está mucho mejor garantizada. Hay un solo gran actor estratégico político en la región, que es Rusia, con la cual de alguna manera se puede negociar, se puede acordar, y sabiendo que normalmente Rusia se caracteriza por sostener los acuerdos comerciales, políticos y estratégicos que normalmente realiza con las distintas y diferentes contrapartes. Ahora, Rubén, entonces se convierte en una vía real, en una alternativa real.
Sí, de hecho es una alternativa perfectamente viable. Por ejemplo, vamos a ver otro itinerario que se realiza habitualmente, entre este caso Rotterdam, hasta llegar concretamente a Yokohama. Vemos el mismo destino con las dos rutas distintas. Si tomamos la del Ártico son 13.700 kilómetros, mientras que si pasamos por el Canal de Suez son 20.900. Esto supone un 40% más de tiempo y también, pues evidentemente, un gasto mayor de combustible. A través de Suez son 39 días de navegación, mientras que si lo hacemos por el Mar del Norte son 19, es decir, 20 días menos. Pero esto no es todo, porque también tenemos que pagar este peaje, $465.000 por barco. No es el único problema, porque ya ves aquí que se están acumulando los barcos para poder pasar a través de este canal, y si fuera poco, una vez ya superado este paso y llegan al Mar Arábigo, se encuentran a veces con los piratas somalíes que han causado muchos problemas a muchísimas embarcaciones. De hecho, esto es lo que pasa en el Canal de Suez, pero, por ejemplo, si lo comparamos con el Canal de Panamá, pues también nos encontramos una situación bastante parecida. Aquí el peaje es un poquito más barato, son $450.000 que, pues, la compañía que en este caso haga el transporte de dichos productos tendrá que incorporar a su precio final para poder repercutir los costos. Decir también, pues, que en ocasiones, ahora mismo en septiembre, esta infraestructura está teniendo tareas de mantenimiento y, por lo tanto, esto va a retrasar el paso de algunos barcos. Como dato, en los últimos 5 años este precio se ha multiplicado, lo ha hecho triplicado en los últimos 5 años. Rubén, decíamos al principio que esto puede ser beneficioso para Rusia. ¿Qué dicen en ese país? Bueno, pues lo que dicen es que evidentemente la ruta del Ártico es una cuestión estratégica. Vemos que la protección de los intereses de esta región del planeta pues es una prioridad para las fuerzas aéreas. De hecho, ya desde hace muchos años el Tratado del Ártico ha visto que este punto es clave para la economía mundial, incluso para buscar nuevas oportunidades, no solamente científicas, sino también económicas, y con el cambio climático, pues también con el deshielo habrá nuevas oportunidades. Podemos escuchar también las palabras de un experto en economía rusa que habla del potencial de crecimiento de esta nueva oportunidad. Es necesario avanzar en esta dirección para que Rusia se haga más rica y crezca. Bueno, imagine lo que sucederá. ¿Cuántas personas se emplearán? Las nuevas tecnologías están emergiendo. Se introducen tecnologías absolutamente nuevas, nuevos métodos y materiales de construcción. Esta no es solo la ruta por la que pasan los ferries y los rompehielos. Se trata de la economía, del desarrollo. Es decir, esto impulsa el desarrollo de muchos sectores. Solo de esta manera se fomenta la economía. Por ejemplo, el espacio. Es más o menos lo mismo. Este es, digamos, un programa espacial del norte. En el Canal de Suez es el paso de los barcos. Y para nosotros, el objetivo es el desarrollo de la economía. Estamos comenzando a desarrollar hidrocarburos y otros depósitos minerales en el Ártico ruso. ¿Qué significa esto para el mundo y para nuestro lugar en el mundo? Comenzamos a licuar el gas allí. Comenzamos a crear algunas empresas allí. Es decir, no es solo un proyecto relacionado con la navegación, es mucho más. Ya lo digamos, Vicky, son oportunidades para la economía global, por eso son muchas las potencias que tienen los ojos puestos en la región, sobre todo por estas nuevas oportunidades de navegación, pero también hay algunos riesgos, y es que el deshielo, por ejemplo, del permafrost, puede producir la liberación de gases de efecto climático, y todo esto pues también se tiene que tener en cuenta, aunque evidentemente no va a hacer cambiar los planes de las grandes navieras, que van a obtener muchos beneficios. Gracias, Rubén, por traernos este tema. La frase final es muy acertada. Pueden provocar gases, de contaminación, lo que queráis, de efecto invernadero, más cambio climático, pero claro, a las navieras eso les va a importar más o menos, eso no lo digo yo, un bledo, porque el reporte económico es muy importante para ellos, por encima de todo. Con lo cual, una vez más, nos damos cuenta que todo lo que hemos venido diciendo a través de tantos años, y como hemos mostrado en las conferencias en Costa Rica, evidentemente todo esto no pasa porque sí. Y por desgracia muchos aún siguen sin conectar todas estas cuestiones. Nos seguirán implementando 1001 medidas debido al cambio climático, etcétera, etcétera, y el ciudadano de a pie se lo va a tragar todo creyendo que eso es tan positivo para todos y ya está, cuando ellos mismos son los que están generando tantísimas desgracias. Da que pensar, que podamos ser tan cortos, tan tontos, que nos tengan sometidos y no nos enteremos de nada. Y encima aplaudamos sus decisiones. Evidentemente que es bueno
que haya medio ambiente y que todo se preserve bien, lógicamente. Pero no nos damos cuenta cómo además hay extra a todo esto una manipulación especialmente dedicada para que vayamos diciendo todo eso, sí, 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 y sin darnos cuenta que nos lleva todo eso a la encíclica del Papa Laudato Si, que es el que va a mover todo esto por detrás mientras se van sacando dividendos los grandes mercaderes de la tierra y ellos también, por supuesto. Y con todo para llevarnos a la ley dominical. ¿Somos conscientes de eso? ¿Lo oís en las noticias? Que os digan esto está pasando por esto, por lo otro y lo demás allá, que os lo demuestren y que encima lo hagan mostrando la encíclica del Papa, cómo coincide con todo y cómo todo el mundo va a ser llevado a un mismo sistema, a un nuevo orden mundial, donde el papado va a marcar pautas e instaurará la ley dominical a través de Estados Unidos, de ese gobierno protestante republicano que dejará de serlo y que va a causar estragos en todo el mundo, porque en todas partes se va a aceptar lo mismo. Y el pueblo de Dios que guarde el sábado, que sea fiel de verdad, ya sabes lo que le espera. Y todo eso va a pasar antes del retorno de Cristo. Cada vez estamos viendo las cosas más claras, y aún tantos dudan aún, pues ¿qué vamos a hacer? Activistas en todo el mundo llaman a combatir el cambio climático. Una vez más, ¿cómo no? Esta jornada en decenas de ciudades en todo el mundo se realizan marchas por el medio ambiente. Esto el día 9. Los activistas llaman a que se tomen medidas contra el cambio climático y también a que se acelere la implementación de energías renovables. Las manifestaciones se celebran en medio de una reunión de los delegados de la ONU en Bangkok para revitalizar el acuerdo alcanzado en París en 2015. Se busca crear un marco legal para limitar el aumento de la temperatura en el planeta. Vamos a ver el vídeo. Miles de ambientalistas salieron a las calles de San Francisco en vísperas de la cumbre sobre el cambio climático que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre en esa ciudad. Exigen a los líderes mundiales que tomen medidas más severas contra el calentamiento global. La movilización sigue a las manifestaciones que hubo en varios países durante una reunión de los delegados de la ONU en Bangkok, donde se buscó revitalizar el Acuerdo de París del 2015. Los activistas abogan, entre otras medidas, por un mayor uso de las energías renovables. Lo que habéis visto, imágenes en San Francisco, para mañana, día 12 de septiembre, y donde van a estar una vez más con el mismo tema. Bueno, quizás nos irá bien todo esto para cuando vayamos precisamente a San Francisco en noviembre y te vamos a mostrar algún tema a la gente de allí. Y es casualidad que pase precisamente allí, ¿eh? Bueno, nos estamos dando cuenta cómo realmente todo se está moviendo por todos lados y toda la gente lo está aceptando de un modo tan grato. Evidentemente las cosas nunca se presentan con las dos caras, solo se muestra la imagen que vale la pena ver, ¿no? Pero toda moneda tiene sus dos caras. La rara coincidencia de tormentas en el Atlántico y en el Pacífico sorprende a los meteorólogos. ¿Qué está pasando? No es normal, dicen. Los especialistas vinculan estos raros fenómenos con el cambio climático y explican que el calentamiento del agua contribuye a la formación de las tormentas más poderosas y destructivas. Y desde luego todo esto ya veis que será un no parar. El Ártico ruso bate su récord de calentamiento. Un periódico ha publicado las estremecedoras revelaciones de un informe aún no divulgado sobre el cambio climático en las regiones del norte de Rusia. La temperatura media del aire en las regiones árticas de Rusia en 2017 estuvo en 3,23 grados Celsius, por encima de la norma climática. Esa subida significa que el calentamiento llegó a su récord en lo que va del siglo XXI, revela un esbozo del informe del Ministerio Ruso de Recursos Naturales que el periódico Izvestia recoge este lunes. El cambio implica varias consecuencias importantes, tanto biológicas como económicas, estiman los expertos. La más crucial es que el hielo del océano glaciar ártico podría derretirse completamente durante los veranos, lo que por un lado haría que el transporte de mercancías por ese océano fuera mucho más rápido y barato, pero por otro sometería a las regiones costeras a grandes peligros. Y a ellos, los grandes peligros, una vez más, les importan un bledo, porque lo que les importa es el dinero. Bien,
Pues ya veis, es un no parar de noticias que no hacen más que confirmar que todo lo que hemos venido exponiendo durante años basado en la profecía bíblica y en los escritos de la hermana White se cumplen a la perfección. Y aún algunos seguirán diciendo tonterías, alegando que esto son bobadas, etcétera, etcétera. Pues coged desde la conferencia 1 que empezamos en 2006 a nivel público hasta esta, y vais a ver si todo lo que hemos venido mostrando nos está cumpliendo. Pero cuidado, porque mañana, si Dios quiere, vamos a tener la segunda parte de este tema. Y mañana empezaremos, quizás con alguna noticia que haya salido a partir de ahora hasta ese momento para añadir, pero básicamente empezaremos a partir del apartado que tenemos desde el Vaticano, como es habitual, pasando por Estados Unidos, etcétera, etcétera, Israel, y atención a las noticias que van a aparecer en Israel. Porque algo que hemos venido diciendo hace muchos años, que algunos consideraban que era una solemne tontería, y que ya hemos ido mostrando por lo que trabajan, empieza a dar sus resultados. Y vaya resultados. Y cuando veáis esa noticia veréis que debemos seguir atentos, muy atentos, porque el fin de los tiempos se acerca. Y todo lo que hemos venido presentando, gracias a Dios, por el conocimiento de la profecía, vamos a ir viendo cómo todo se está comprobando, está sucediendo, y va a terminar de suceder todo muy pronto. Y qué pocos se siguen preparando. Y cuántos quieren seguir en sus pensamientos, en sus falsas creencias, cuando tantas cosas hemos aclarado ya, Biblia en mano. Y aquellos que no quieren creer en la palabra de Dios, que solo les gusta ver estas noticias, porque bueno, así, mira, se informan un poco de todo. Qué lástima que no vayan más allá y se den cuenta que todo lo que estamos mostrando no son locuras ni ciencias ficciones, es palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre se cumple. Mañana más. Maranata 2031. Preparémonos ya.